Bienvenida Encarna, ¿cómo Gracias. estás? Pues muy bien, con mucha ilusión de poder hacer esta actividad, hablar contigo y poder explicarte un poco pues, las cosas que hago con los cuencos, con los niños, con los muñecos. Gracias por compartir tu sabiduría con Colibrí Yoga Infantil. Antes de hablar con Encarna, porque quiero preguntarle varias cosas para compartir todo lo que ella hace, quiero presentarla. Encarna para mí es una estrella, una persona increíble, con una sabiduría intuitiva, ancestral y también formativa. Ella es de profesión músico, maestra de música, ¿sí? Flautista. Flautista. Además que da clases en colegios y además de ello, ¿qué otras cosas haces, Encarna? Bueno, pues ahora estoy focalizada mucho en un taller que tengo de niños que se llama Cuentacuencos y en conciertos con cuenco, con instrumentos ancestrales y antiguos y talleres formativos para enseñar a las personas cómo utilizar los cuencos, cómo utilizar el canto de armónico, el gong, bueno, todos los instrumentos. Y el pandero chamánico. Sí, también. La flauta indígena. He hablado en general de los instrumentos ancestrales y ahí dentro englobaría pues el palo de lluvia, el quigonqui, el pandero chamánico, la flauta indígena, todos esos instrumentos que vienen de mucho atrás, ¿no? Sí, en esta oportunidad nos traemos a Encarna porque queremos compartir, yo quiero compartir y que ella comparta con todos nosotros todo lo que ella hace, un poquito de todo lo que ella hace, porque la invitación es a no perdérsela, a ir a donde ella esté con sus talleres maravillosos y enriquecedores, ¿sí? Entonces, mira, aquí yo tengo una serie de preguntas, yo hice un cuestionario, un poco para saber todo eso que está allí, que se mueve en tu mundo. Y me gustaría empezar con la pregunta, ¿qué es la música, Encarna? Bueno, la música te lo voy a decir rápidamente, es una disciplina que no deja a nadie indiferente, porque es, la biología, las matemáticas, la lengua son disciplinas en que a la gente le puede gustar más o menos o no gustarle. Pero la música a todo el mundo le gusta, sea una música heavy, sea música clásica, y si además se utilizan bien utilizados dos elementos que tiene la música, que es el ritmo y la melodía, cuando se juntan el ritmo y la melodía, la música te llega al alma. Lo que tiene de bonito, de alguna forma sanador, la música es que mezclando esos dos elementos te llega al alma. Ya lo sabían los primitivos, los primeros hombres, los cromañones, los neandertales, utilizaban la música para sus danzas, para sus rituales, para sus enterramientos. El canto gregoriano, que fue lo que siguió, que era ya una música un poco más reglada, utilizaban una serie de elementos musicales, ya no notas, sino elementos musicales que sanaban. Y la Iglesia siempre lo ha sabido porque siempre ha utilizado el canto de armónico con esas cadencias y esos ritmos para sanar. Y luego, bueno, pues han llegado muchísimos compositores que sabían de estos elementos, como Juan Sebastián Bach fue quizás el pionero en reglar la música clásica. Y en aquella época la música no se las pedían pues por el placer de pedírselo, sino para cosas concretas y concretamente a Bach le pidieron una música porque había un noble que no dormía y le pidió que le escribiera una música para que se le fuera el insomnio. La música de Mozart, por ejemplo, es una música que te lleva a la relajación y te lleva a la meditación. Beethoven eran músicos que sabían de ese reglaje, de esas notas que juntas podían llegar al alma. Wow, interesante. Yo incluso me gusta mucho también la música y creo que por eso nos conectamos muy bien. Leí por allí hace mucho tiempo que los griegos eran capaces de escuchar los sonidos de las estrellas. Incluso hay sabios que han podido escucharlo, otros sonidos que van más allá. Entonces la música... Pitágoras. Fue Pitágoras quien además fue el primero que se sepa, no tanto así a lo mejor Pitágoras, sino la escuela de Pitágoras, porque cuando se habla de Pitágoras no se sabe si existió o si no existió, pero sí existió una escuela.
en el que a través de trabajos ellos podían escuchar las esferas, o sea, escuchar los planetas en sí, esos sonidos que ahora desde hace muchos años ya están grabados porque la NASA los ha grabado, todos los sonidos de todos los planetas, pero esa escuela llegó a un conocimiento tan profundo que podía escuchar la música de esas esferas. Encarna es, como ya lo hemos asomado, es una persona muy curiosa e investigadora, y ella se ha ido, una de sus líneas de trabajo son los cuencos tibetanos. Aquí tenemos unos representantes, ¿sí? Entonces, ¿cómo fue tu encuentro con los cuencos tibetanos? Pues de la manera más fortuita, porque yo ya estaba en contacto con muchas herramientas espirituales. Y un día en casa de una amiga tenía un cuenco en una estantería y fue como un flechazo, y le pregunté dónde lo has conseguido. No lo sabía porque fue un regalo, pero fue cogerlo y empecé a tocar. No sé de dónde me venía esa forma, ¿no? Porque yo ahora que doy los talleres, yo sé que bueno, la percusión es fácil, percutirlos, pero no batirlos. Y yo cogí el cuenco, le miré, cogí la baqueta y empecé a tocar, y fue una conexión totalmente directa con el cuenco, y yo dije, quiero formarme en esto, porque la sabiduría, o sea, lo tenía dentro, era como que me despertó el verlo, esa intuición de alguna forma que yo tenía de tocarlo, y a los 2 meses ya estaba haciendo la formación. Me busqué un maestro que me pudiera enseñar un poco y ya estaba haciendo la formación. Cada cuenco tiene un sonido, tiene un tono o varios tonos. No, cada cuenco, si son cuencos como estos, que son cuencos de 7 metales, tienen 7 sonidos. Entonces, cuando los bates, batir es esto, cuando los bates, te salen 2 sonidos muy claros que son agudo o grave, pero cuando los percutes, salen los 7 sonidos de los 7 metales. Lo que pasa es que el oído humano no puede llegar a percibir los 7 sonidos. Podemos llegar a percibir 4 a la vez, más o menos, porque luego las frecuencias de esos metales son muy sutiles y nuestro oído no está preparado. Pero, por ejemplo, los animales, los perros, tienen esa capacidad de escucharlos, pero nosotros no tenemos la capacidad de escuchar esos sonidos tan finos, ¿no? Y con frecuencias tan sutiles. Sí. ¿Qué te dice cada sonido? Cuando tú tocas estos cuencos, ¿qué te dicen? ¿Te hablan? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa interacción? Es un lenguaje entre ellos y entre mi corazón. Yo todos los días cojo un cuenco, el que más me resuena, y lo primero que hago es cogerlo, es entrar en conexión con él. Y una vez que he entrado en conexión con él, cierro los ojos e intento ir como hacia el interior, mi interior y su interior. Entonces empiezo a batir. Y llega un momento en que, si además utilizo la voz, es como una prolongación. El cuenco es una prolongación de mi voz, de mi corazón, de mi sentir, de mi emoción, de todo. A veces es como que me estuviera hablando, ¿no? Y dependiendo de cómo me encuentro, intuitivamente cojo uno u otro. Unas veces necesito un sonido más grave porque estoy mucho más alterada, y otras veces cojo un sonido más agudo, como estos pequeñitos, que son para vitalizar. Estos agudos, los sonidos agudos te llevan un poco como a espabilarte, ¿no? Los graves te llevan mucho más al interior. Entonces, dependiendo de cómo estoy, cojo uno u otro y me conecto con ellos. Me llama la atención todo esto que hablas, porque me viene una palabra que es la resonancia. ¿En qué consiste la resonancia? Pues mira, es una ley física, porque además es una ley que se ha utilizado siempre, desde que los hombres empezaron a organizar pues un poco las estructuras, y siempre se ha utilizado. La resonancia es la forma en que un cuerpo vibra naturalmente. Nosotros vibramos de una forma natural. Cuando tocamos un cuenco, este cuenco vibra de una forma natural. Entonces, la ley de la resonancia se utiliza sobre todo cuando yo trabajo los cuencos, en el que nosotros cuando estamos bien estamos afinados, pero cuando a lo mejor tenemos un dolor, tenemos un pensamiento que se nos va porque nos ha pasado alguna cosa,
esa densidad nos lleva a estar un poco no afinados, desafinados. Entonces, si utilizamos un instrumento como es el cuenco, que tienen una muy alta vibración, y acercamos el cuenco a la parte o al espacio donde pensamos que tenemos más baja la energía, por esa ley se llama efecto arrastre, que es un efecto que tiene la resonancia. Lo que va a hacer el cuenco es, en un principio no va a sonar su nota natural, sino que lo que va a hacer es empezar a emitir una nota que está un poco desafinada para poder afinarnos. Entonces, intuitivamente, cuando es una cosa muy superficial como algo de musculatura, pues a lo mejor con 5 minutos de pasar el cuenco vuelve otra vez a sonar natural, y nuestro cuerpo ha recuperado esa energía, y eso es por la ley de la resonancia. Es lo que ocurre a veces, que estamos tocando un instrumento y suena un radiador, y es porque ha entrado con la misma frecuencia, es decir, que es el mismo sonido en el que empastan, y entonces se suena yo algunas veces en una sala he tenido que dejar de tocar el pandero, porque el pandero empasta mucho con los radiadores y acaba empezando allí a sonar el radiador, porque tiene la misma vibra con la misma frecuencia. Es lo que ocurre cuando nosotros empatizamos con una sala, con un espacio, con una persona, resonamos. Hay veces que llegamos a una sala y no resonamos y nos vamos corriendo porque no estamos bien, o estamos hablando con una persona y no resonamos con ella, porque hay algo que hay como un muro energético. Pues esa es la resonancia. Gracias, Encarna. Bueno, como ya hemos visto, Encarna nos ha hablado de música, de terapia, de física, de historia, de muchas cosas, ¿no? Encarna, creaste un taller de cuencos de nombre Cuentacuencos. ¿Qué es un cuentacuencos? Pues es una historia contada para los niños, una historia interactiva en el que los niños se meten en una aventura, tienen que actuar con los personajes que aparecen. Aquí tengo el primer personaje que yo utilicé, que se llama Solfa, y junto con los personajes que tengo, los muñecos, y un personaje que yo inventé que se llama Vigilda, utilizo cuencos, utilizo panderos, flauta, utilizo carillone, bueno, todos los instrumentos que yo tengo por casa. Entonces se trata, porque los cuencos para los niños como mucho tiene que ser 10 minutos, porque si no la frecuencia del cuenco le es demasiado desagradable, porque los niños todavía son almas puras, no tienen nada que sanar. Entonces con 10 minutos está bien, pero el cuentacuencos es una forma de introducirles en la forma de tocar, en la forma de estar con estos instrumentos a través del juego. Entonces es una historia que, dependiendo de los niños, puede durar 1 hora, puede durar 45 minutos, dependiendo de cómo están, si no están cansados, pero siempre ellos me van siguiendo con las actividades, bailan, cantan, se tiran al suelo para arrastrarse conmigo, bueno, son aventuras con la finalidad de que puedan conseguir un acercamiento al cuenco. Y si además la historia tiene alguna moraleja de valores, porque tengo una historia que habla de los deseos, otra historia que habla de compartir, entonces siempre escribo las historias con una base de valores para que ellos puedan aprender, y a partir de ahí elaboro los personajes y elaboro la historia y la aventura, pero siempre tiene que ser una aventura en la que ellos puedan interactuar. Si no, se aburren. Claro, de acuerdo. Encarna, entonces tú también escribes las historias. Todas. Y haces teatro. Sí. Yo, es que en mi primera época, cuando empecé mi trayectoria profesional, pues para poder llevar el teatro a los colegios me metí profesionalmente en un grupo de teatro. Entonces estuve durante 20 años haciendo teatro y llevando teatro a los colegios. Entonces es una herramienta que a los niños les encanta. Entonces ahora lo que estoy haciendo es llevar el teatro a través de la música, a través de la danza y a través de los cuencos. De los cuencos, sí. ¿Cómo se puede contar un cuenco? Un cuento.
Un cuenco. Un cuenco. Sí. Yo sí, un cuenco, un cuento. ¿Cómo se puede contar? Pues mira, mis historias todas empiezan contando un poco cómo es el personaje, aunque ya me hayan visto, porque ya estoy yendo a los mismos colegios con distintas historias. Entonces al principio vuelvo otra vez a contarles pues quién soy, el personaje, qué hago, y entonces mientras estoy contando estoy con un cuenco en la mano y entonces empiezo a presentarles pues todas las propiedades del cuenco, les dejo que lo cojan, que lo toquen, y entonces a partir de ahí ya enlazo el sonido con la historia. ¿Qué historias se pueden contar? Todas que no sean aburridas, pero sobre todo lo que hay que hacer es que sea interactivo, y lo volveré otra vez a decir porque llevo 30 años haciendo teatro con niños, y a los niños lo que no les gusta es estar sentados y mirar algo, porque bueno, eso es una obra de teatro, pero es que yo he visto cantidad de obras de teatro cuando estaba que los llevábamos desde el colegio, y era estar en tu butaca y hay dos señores haciendo el pino y ni reírse ni participar, y entonces eso es muy aburrido. Entonces se puede contar cualquier historia, cualquier cosa, aunque sea algo cotidiano, pero que sea divertido y que ellos puedan actuar y puedan interactuar entre ellos. Sí, yo creo que es muy importante que nos vayamos a la experiencia y que podamos llevar al cuerpo todo lo que estamos aprendiendo, vivenciando. Creo que es la manera, ¿no? Hacer cuerpo de todo esto. Es que además no memorizar y llenarnos de información. La escuela, los niños están sentados. Entonces, lo que tú no puedes es presentarles una actividad en la que también tienen que estar sentados, porque para eso ya tienen la lengua, las matemáticas o las ciencias. Entonces, una actividad de este tipo tiene que ser vivenciado desde dentro y vivenciado entre todos, ¿no? Y, hombre, hay que saber dirigirlo, hay que saber también dirigir, porque la historia cuando estás viendo, claro, eso ya lo hace un poco la experiencia. Cuando yo veo que hay un grupo que está como hablando, pues entonces me dirijo al grupo con el muñeco y empiezo a interactuar con esos niños, y si yo veo que otro grupo está haciendo otra cosa, entonces eso también lo da la experiencia, ¿no? Sí. En cómo volver otra vez a redirigir hacia la historia para que los niños se vuelvan otra vez a meter en la historia, ¿no? Como un director de orquesta. Es muy parecido. Sí, además con distintas voces, porque como además utilizo distintos muñecos, pues también tengo que cambiar las voces, que a veces ya al final ya no sé ni quién es uno, quién es otro, y es la misma voz, pero da lo mismo porque ya me reconocen. ¿Cómo ha sido tu experiencia en todo esto? Pues maravillosa, tanto es así que sigo escribiendo, que sigo con ilusión de seguir haciéndolo a los niños, porque veo lo que sienten, y veo luego después las profesoras que me mandan correos y me dicen: la mamá de tal niño ha llegado diciendo que quiere escribir un deseo para dárselo a su amigo Pepito. Entonces, con eso ya me vale que el niño ya ha aprendido la moraleja de ese cuento, y lo que ha hecho luego es trasladárselo a sus padres para escribir algo para un amiguito que no ha ido a verlo. Entonces, ya solo con que haya un alumno así, me merece la pena hacerlo. ¿Qué te dicen los niños? ¿Qué me dicen y qué me hacen? Porque cuando termino porque las escuelas que hago pues son entre 25 o 30 niños, que manejar 30 niños es difícil. Estela, y que todos toquen, porque bueno, gracias a que tengo muchos cuencos, al final todos acaban tocando de todo, ¿no? Lo que me dicen, lo que me hacen es que me abrazan, me dan besos, y luego cuando ya he recogido, me despido de ellos y ya me estoy yendo, me llaman: adiós Vigilda, hasta la próxima, no adiós Encarna. Entonces eso es, para mí es maravilloso, ¿no? Porque luego saben que soy una amiga de su profe, pero también saben que soy la actriz. Entonces están esperando ahora mismo, que llegue octubre. Estos niños me hacen los decorados, todos ellos, que yo le digo a la profe: mira, esta obra va de esto. Y te puedo asegurar que cuando las personas que han visto los decorados me dicen: estos lo han hecho mayores, ¿no? Porque con 3 años no te puedes ni imaginar qué decorados me han hecho. Y ahora me están empezando a hacer para la siguiente obra. ¿Qué sientes le deja todo este aprendizaje, toda esta experiencia a los niños? ¿Qué siento que les dejo? Pues es como una semillita. Porque mira, en esta clase en concreto de 3 años ya he vuelto 3 veces, y la tercera vez ya los niños no percutían,
O sea, no hacían esto que era lo básico que les enseño, ¿no? Al principio para que escuchen, sino que ya cogían la baqueta y empezaban a hacer esto, que me veían a mí, que veían a su profe, y ya daban un paso más. Ellos ya estaban experimentando no solamente con la percusión, sino también con el batido. Entonces lo que yo les hago es decirles, pues mira, tienes que coger la baqueta de esta forma para que te salga la música, para que te salga la onda, pero ya están hasta experimentando, sin que yo les diga nada, la otra forma de tocar el cuenco. Y luego, pues eso, juegas un poco con cierra los ojos. Imagínate que estás en una playa, cierra los ojos y ahora conéctate, verás lo que viene. Entonces yo les acerco los cuencos para que sienten y entonces les toco muy suavecito, a ver, ahora esto que va a sonar y vais a estar en mitad del mar con un oleaje, entonces es una forma también de introducirles un poquito la meditación con el cuenco. Aunque lo tengo fácil porque mi amiga, la profe de esta, medita con ellos. Y tienen cuenco y después del recreo estás siempre 10 minutos con niños de 3 años, meditando con el cuenco. Sí, yo creo que es importante, también lo he visto en la yoga infantil, que involucrar a los adultos, a la familia, a los padres, para que los niños tengan esa continuidad y puedan entonces ir progresivamente. Ya ellos están conectados, pero digamos es como ir aprendiendo a autogestionarse, ¿sí? Aprendiendo a meditar, a serenarse, a conocer sus emociones. Yo siempre digo, todas las emociones son necesarias, incluso la rabia, toda. Pero también es necesario aprender a recogerse. Sobre todo pararse, porque los niños llega un momento que no saben pararse, que tienen tanta energía que están constantemente moviéndose. Y yo creo que el yoga, por ejemplo, y la música o la meditación, te lleva a un estado, por lo menos hay otro estado, de pararse, de decir, bueno, no todo es energía, no todo es moverse, no todo, sino que te puedes también mover, pero desde la quietud. Porque los niños, en realidad, lo de la quietud es como que no existe para ellos, por mi experiencia. Entonces es verdad que yoga es una disciplina que te lleva a través de ejercicios, bueno, yo he hecho algunas cosas de yoga, sobre todo animales, con ellos y tal. Y sí que es ejercicio, pero también les lleva a pararse. No es coger un balón y jugar al balón, sino es otro tipo de ejercicio, otro tipo de recogerse ante sus emociones, porque a veces los niños no saben cómo sacar sus emociones y este tipo de disciplina les viene muy bien. Sí, entonces muchísimas gracias, Encarna, por este momento, por regalarnos toda esa sabiduría, ese conocimiento. Yo también quiero agradecer especialmente a este espacio a Pipa Dalúa, a Sonia y a Javier por permitirnos estar aquí y pues compartir, crear comunidad y crear una comunidad que lleve información no solamente a los adultos, sino también a los niños. Los niños son el futuro. Si nosotros queremos la paz comienza en el alma, pero también comienza desde muy temprano, desde que somos niños. Así es. Gracias. A ti. Gracias, muchísimas gracias por invitarme. ¿Puedo dar un abrazo? Claro, Gracias. Bueno, este es un programa para cubrir yoga infantil. Gracias.